Príncipe solitario. Ayudó a campesina triste por la lluvia, hasta que ella tocó su corazón herido. Esta historia de romance de época se desarrolla en Principado de Salzburgo, Imperio del Sacro Romano Germánico, en el año 1720. El viento se colaba entre los árboles del valle como un lamento salvaje. La tormenta descendía sobre Salzburgo con una furia inesperada, golpeando las montañas con relámpagos que parecían desgarrar el cielo. La lluvia caía sin tregua, convertida en un muro líquido que borraba los caminos y tragaba el mundo poco a poco. En los senderos rurales, el lodo ya no era tierra sino barro profundo, traicionero, y los riachuelos que cruzaban los campos se habían transformado en torrentes impetuosos que arrastraban animales, huertas y lo que quedaba de las frágiles construcciones campesinas. Anna Baumgartner corría. No pensaba, no podía pensar. Solo sentía el peso de su hermano en brazos, su cuerpo pequeño envuelto en una manta empapada que no alcanzaba a protegerlo del frío, y el tambor constante de su corazón, golpeando dentro del pecho con una urgencia muda. Cada zancada dolía. Cada respiración era una lucha. La falda le pesaba por el agua acumulada, pegándosele a las piernas, y las botas, si aún se les podía llamar así, se hundían hasta el tobillo en la mezcla de barro y hojas podridas. No sabía cuánto llevaba corriendo. Minutos. Horas. El tiempo ya no era algo que pudiera medir. Su casa había desaparecido. Una pared crujió, luego otra, y después el tejado cedió, como si el mundo hubiera decidido colapsar justo sobre ella. La corriente había barrido con la cabaña en cuestión de segundos. Sus padres estaban muertos desde hacía años, y ahora, sin previo aviso, también se había ido su único refugio. Solo ella y Matías, de apenas 6 años, habían conseguido salir a tiempo, trepando por la pendiente trasera del terreno mientras el agua arrasaba con todo. Los vecinos gritaban. Algunos escaparon hacia la iglesia del pueblo, otros se refugiaron en los establos del varón local. Pero Anna se quedó atrás, porque Matías no podía caminar, porque su fiebre lo hacía delirar, y no podían correr a la misma velocidad. Lo cargó a la espalda primero, luego en brazos. No había opción. Una ráfaga de viento le arrancó el pañuelo de la cabeza y su cabello se pegó a la cara con una violencia inútil. Las ramas la golpeaban al pasar, cortándole los brazos y el cuello. Pero no se detuvo. Matías respiraba de forma irregular. Su piel estaba caliente, pero no por el abrigo. El calor de la fiebre era denso, enfermizo, y su pequeño cuerpo temblaba, aunque no por el frío. Cada vez que Anna lo miraba, lo veía más pálido, más desvanecido. La manta se le deslizaba, y ella la ajustaba con torpes movimientos. No podía permitir que empeorara. No podía perderlo también. Las luces del pueblo habían quedado atrás. Ya no había voces. Solo la lluvia y sus propios pasos, chapoteando en la tierra convertida en pantano. Caminaba entre árboles retorcidos y raíces sobresalientes que amenazaban con hacerla caer. Su garganta ardía. Tenía la boca seca. Apenas veía. Fue entonces cuando lo vio. Un sendero estrecho, oculto entre matorrales, apenas visible por la forma en que el agua resbalaba entre los arbustos. No sabía a dónde llevaba, pero era mejor que la nada. No dudó. Tomó el camino. A cada paso, el bosque se cerraba sobre ella. Las ramas eran más densas, las sombras más pesadas. La lluvia no amainaba, pero los árboles la filtraban, dejando caer gotas gruesas que caían con fuerza sobre su nuca. El barro era más espeso, más oscuro, pero también más firme.
como si ese camino hubiese sido transitado alguna vez por personas que sabían hacia dónde iban. Y entonces lo sintió. No fue una visión clara, sino una intuición, una presencia. Más adelante, entre la maleza, algo se alzaba. Primero fue una silueta, luego un tejado, después una pared de piedra oculta tras ramas y musgo. La estructura parecía abandonada, vencida por el tiempo, pero tenía puerta y techo. Avanzó como pudo. Tropezó con una raíz, cayó de rodillas, el barro le cubrió las manos y los brazos. Matías soltó un gemido breve y apagado, como si la caída lo hubiera despertado, y su frente se apoyó contra el pecho de su hermana. Ella lo sujetó más fuerte. Tenía que levantarse. Tenía que llegar. Un par de pasos más. La puerta estaba ahí, de madera gruesa, con herrajes oscuros cubiertos de óxido. Golpeó con la palma abierta. 2 veces. Nada. Volvió a golpear. Un trueno retumbó en la distancia. El pestillo giró desde dentro. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y entonces Ana cayó. Sus piernas ya no respondieron. El barro cedió debajo de sus rodillas y su cuerpo se desplomó hacia adelante, con el niño aún en brazos. Cayó justo en el umbral, con la cara hacia abajo, respirando barro y hojas mojadas. No supo cuánto tiempo pasó. Una voz masculina se escuchó desde dentro, pero sus palabras no llegaron claras. Lo que sí sintió fue una sombra acercarse, una figura alta, imponente, y el sonido inconfundible de botas golpeando el suelo de piedra. Una mano la giró con cuidado, y la luz del fuego al interior de la cabaña reveló un rostro húmedo, sucio, y unos ojos abiertos de par en par. Ana vio al hombre como si emergiera de un sueño. Alto, con una capa oscura empapada que chorreaba en el suelo, el cabello desordenado por la humedad y el ceño fruncido con una mezcla de desconcierto y alarma. No era un campesino, no vestía como uno. Sus botas eran finas. Su cinturón de cuero, de un estilo que solo los nobles podían permitirse. Ella intentó hablar. Un nombre. Una súplica. Pero solo salió aire. El hombre frunció más el ceño. Pareció considerar la posibilidad de cerrar la puerta. Y entonces los ojos de ambos se encontraron. Fue un instante. No más. Pero suficiente. Había algo en los ojos de la joven que lo detuvo. No era solo el miedo, ni la desesperación. Era una determinación tan desgarradora que resultaba insoportable. El príncipe Frederick von Hohenstein no sabía su nombre. No sabía qué hacía una muchacha empapada, de ropas raídas y con un niño inconsciente en brazos, arrodillada en la puerta del pabellón de caza. No sabía nada de su historia, pero tampoco pudo moverse. La miró. Ella lo miró. El silencio, por un instante, fue más profundo que la tormenta. Y luego, cuando él dio un paso atrás, inseguro de qué hacer, el niño en brazos de Ana soltó un grito breve y extraño, y su pequeño cuerpo comenzó a convulsionar. El cuerpo del niño se agitaba con violencia, los pequeños brazos tensos como cuerdas, los ojos vueltos hacia arriba, las mandíbulas apretadas en una mueca muda. Ana cayó de rodillas sobre el umbral, sujetándolo con ambas manos, intentando contener la convulsión sin saber si era su calor, el miedo o la fiebre lo que lo desgarraba por dentro. Un sollozo escapó de su garganta, seco, de esos que no buscan compasión sino ayuda inmediata. Frederick reaccionó al instante. «¡Niklas!», gritó sin apartar los ojos del niño. «¡Al establo! ¡Ahora!». El sirviente no tardó en aparecer, empapado hasta los huesos, con el rostro pálido de quien no está acostumbrado a los sobresaltos nocturnos. Al ver la escena, dudó por un momento, pero una sola mirada de su señor bastó para que se adelantara.
abriera la puerta principal y desapareciera por el pasillo central del pabellón. Frederick se arrodilló junto a la muchacha, sin tocarla. «Llévalo adentro», dijo, con voz más firme de la que creía tener. Ana no lo miró. No respondió. Solo asintió una vez y recogió al niño contra su pecho con ese cuidado feroz que tienen las madres jóvenes o las hermanas mayores que cargan con más peso del que pueden. El príncipe la ayudó a levantarse, aunque ella esquivó su mano con un gesto tan rápido como seco. Avanzaron por el pasillo, dejando atrás el umbral abierto a la tormenta. El aire en el interior del pabellón olía a madera mojada, cera derretida y humo viejo. Las velas apenas iluminaban los rincones, y el crujido del fuego en la chimenea principal llenaba el silencio tenso, como un susurro mal contenido. «Aquí», indicó Frederick, abriendo una puerta a la izquierda. Era una habitación sencilla, usada en su tiempo por cazadores o escoltas. Tenía un catre de madera, una mesa, una silla sin respaldo. El colchón era delgado, pero seco. Sobre la chimenea lateral, aún crepitaba un tronco encendido que mantenía el ambiente tibio. Ana cruzó el umbral sin detenerse y depositó al niño con suavidad sobre el lecho. El cuerpo de Matías se había vuelto inerte, apenas respiraba. Ana comenzó a quitarle la manta con manos temblorosas, murmurando palabras que ni ella entendía, solo sonidos ahogados de consuelo. Frederick llamó de nuevo a Niklas, quien apareció con cobijas secas, un recipiente de metal y una jarra de agua caliente. Ana los tomó sin agradecer. No era descortesía, era urgencia. «Necesito vinagre», dijo de pronto sin mirarlo. «Y paños limpios». Niklas parpadeó. «Ahora», agregó Frederick. Mientras el sirviente desaparecía de nuevo, Frederick observó cómo Ana colocaba un paño mojado en la frente del niño, luego otro en el pecho. Lo desvistió con una precisión nerviosa, como si cada movimiento fuera el resultado de muchas veces anteriores. Aunque sus ropas estaban rotas, empapadas, y el cabello le caía en madejas sobre la cara, había en su actitud una dignidad feroz que lo desconcertó. Cuando él se acercó para ofrecerle otra manta, ella alzó la mirada. Fue un gesto mínimo, pero bastó. Sus ojos estaban enrojecidos, sí, pero no suplicantes, ni siquiera agradecidos. Estaban llenos de alerta, como si esperara que él hiciera o dijera algo incorrecto, como si no confiara ni por un instante en su presencia. «No hace falta que me ayude», dijo, sin suavidad ni agresión. «Yo puedo sola». Frederick no respondió. Se detuvo a medio paso, con la manta aún en las manos. Estaba acostumbrado a súbditos que se inclinaban, a damas que susurraban frases ensayadas con falsa ternura. No a una campesina de mejillas sucias y voz firme que le hablara sin rodeos. Dejó la manta sobre la silla. Dio un paso atrás. «Haré que preparen otra habitación», dijo simplemente. «Pueden quedarse aquí mientras la tormenta dure». Ana no asintió ni agradeció. Solo volvió al niño, con la frente inclinada sobre la suya, como si con eso pudiera bajarle la fiebre. Frederick se alejó sin mirar atrás. Horas más tarde, cuando la casa había recobrado algo de calma y la lluvia seguía repiqueteando contra los cristales de las ventanas, el príncipe volvió a pasar por el pasillo central del pabellón. Llevaba una lámpara en la mano y su chaqueta sin abotonar. La tormenta lo había dejado inquieto. El rostro del niño aún lo perseguía, y esa mujer era una pregunta sin respuesta. Desde la puerta entreabierta vio que Ana se había quedado dormida en una silla, sentada junto a la cama. Su cabello se había secado en mechones desordenados. Tenía las piernas encogidas, la cabeza ladeada sobre el brazo. El niño dormía también, aunque su respiración seguía irregular.
Frederick no entró. Solo los observó unos segundos, como si verlos así le sirviera para entender algo de sí mismo. Niklas se acercó por el otro extremo del pasillo. «He colocado leña en la sala del fondo, Alteza», susurró. «El ala este está lista, si desea retirarse». Frederick asintió. «Que nadie los moleste». Pasaron los días sin que la lluvia cesara. El pabellón parecía una isla en medio del bosque anegado. El único camino hacia el valle se había vuelto intransitable, y los caballos no podían avanzar más allá del primer cruce. El río estaba crecido. No había noticias del castillo ni del consejo. Frederick decidió quedarse. No era una elección habitual. Como heredero del principado, cualquier movimiento suyo era registrado, cuestionado, comentado. Pero esta vez no envió aviso. No pidió escolta. Permaneció en el pabellón, asistiendo a la rutina silenciosa de Ana y su hermano. No hablaban mucho. Ella no parecía interesada en entablar conversación, y él tampoco buscaba forzarla. Pero había miradas. Muchas. Cada vez que se cruzaban en el corredor, cuando ella iba a la cocina a calentar agua, o cuando él salía a alimentar a los caballos, había un instante de pausa. Una respiración suspendida. Y luego, el silencio volvía a ocuparlo todo. Ana, con sus ropas remendadas y su andar rápido, seguía desconfiando. No se le escapaba el modo en que la miraban los criados. Sabía lo que pensaban. Una campesina, sola con un noble. El peligro de ese juicio estaba siempre presente, pero no retrocedía. Frederick, por su parte, se debatía entre la lógica y algo más, algo que no quería nombrar. Cada vez que la veía, había una contradicción. No era su belleza, que era rústica, desordenada, lo que lo desarmaba, sino la forma en que se mantenía erguida, incluso cuando no le quedaban fuerzas. Su obstinación, su orgullo silencioso. Era eso lo que no podía ignorar. La tormenta continuó durante 5 días. En ese lapso, compartieron el mismo techo, los mismos pasillos, el mismo fuego de la chimenea. El niño mejoró lentamente, aunque la fiebre volvía por las noches. Ana lo cuidaba con una devoción callada, sin lágrimas, sin rezos, como si el dolor ya no fuera algo que se pudiera suplicar. Una noche, al no poder dormir, Ana recorrió en silencio parte del pabellón. El fuego en la chimenea principal ardía aún, iluminando con sombras suaves los muros de piedra. El aire estaba cargado de humo, madera húmeda y una fragancia vaga a tabaco. Entró a una de las habitaciones del ala este, atraída por el resplandor cálido que salía por la puerta entreabierta. Quería asegurarse de que el príncipe no se había ido. No sabía por qué necesitaba saberlo. Tal vez por gratitud, o por algo que no estaba lista para admitir. La habitación era amplia, con tapices oscuros y una mesa baja junto al ventanal. Sobre ella, varias pertenencias, libros, guantes y una pequeña caja de madera abierta. Dentro, una miniatura. Un retrato del tamaño de la palma de una mano, pintado con delicadeza sobre marfil. Un rostro femenino, de cabello claro recogido en un moño sobrio, los labios cerrados, los ojos demasiado serenos para ser sinceros. En el borde inferior, una inscripción en latín. Ana la leyó en silencio. No entendía todas las palabras, pero captó el significado. In aeternum. Algo más. Su expresión cambió. Y justo cuando iba a volver a colocar la miniatura en su sitio, sintió que no estaba sola. Alzó la mirada lentamente y encontró a Frederick de pie en la entrada, observándola en silencio. Frederick no dijo una palabra. Solo cruzó el umbral con paso firme, aunque lento,
como si dudara si continuar o detenerse. Ana aún sostenía la miniatura en la mano, sus dedos pálidos alrededor del marco de marfil, los ojos atrapados entre el rostro pintado de la mujer y la expresión que acababa de descubrir en el hombre frente a ella. El príncipe alzó una ceja. Su rostro imperturbable, pero había una rigidez en la mandíbula que no había estado allí antes. «Es un objeto privado», dijo finalmente, con voz baja. Ana parpadeó, como si despertara de una ensoñación. Cerró los dedos en torno al retrato, como si no supiera cómo soltarlo. Él se acercó, extendió la mano, y con una sonrisa que no alcanzó los ojos, lo tomó sin brusquedad, pero con firmeza. Durante un instante, sus dedos se rozaron. «Le ruego que no toque lo que no le pertenece». La frase no fue dura, no al menos en el tono, pero la tensión colgaba en el aire, densa, como si cada palabra hubiera sido medida al milímetro. Ana retrocedió un paso, asintió, pero no agachó la mirada. Frederick guardó el retrato en un pequeño estuche de cuero y lo deslizó dentro de una maleta cerrada con broches dorados. Luego cerró la caja con un gesto cuidadoso, casi ritual. No explicó quién era la mujer. No mencionó la inscripción. Y tampoco invitó a Ana a quedarse. Ella lo entendió. Se giró sin decir palabra y salió de la habitación, dejando atrás el crujido sordo de la madera bajo sus pies. La tensión se instaló desde entonces como una niebla constante. Durante los días siguientes, Frederick evitó cualquier alusión a lo ocurrido. No mencionó la noche del retrato ni la forma en que Ana lo había descubierto. Pero algo en él había cambiado. Se volvió más callado, más ensimismado. Daba largos paseos en silencio alrededor del pabellón, aunque el terreno seguía enlodado y los árboles aún goteaban la furia de las lluvias pasadas. Pasaba horas junto a la chimenea, leyendo sin avanzar páginas, con la mirada fija en el fuego. Incluso Niklas lo notó, y aunque no era hombre de muchas palabras, una vez se atrevió a preguntar si el príncipe deseaba que le prepararan el caballo para partir. Frederick negó con la cabeza. Ana lo observaba desde la distancia, sin saber si debía arrepentirse de haber tocado aquel objeto. Había sido curiosidad, o quizás una necesidad silenciosa de comprender a aquel hombre que parecía arrastrar una carga invisible. Pero no podía deshacer el instante, ni fingir que no lo había sentido. El niño, por su parte, mejoraba lentamente. La fiebre no había desaparecido por completo, pero su respiración era más estable, y algunas mañanas abría los ojos y balbuceaba palabras incoherentes. Ana no se permitía esperanza. Seguía vigilándolo como si en cualquier momento pudiera apagarse de nuevo. El tercer día después del incidente, una carta llegó. Niklas la entregó en un sobre lacrado, con el sello oficial del Consejo de Estado. El jinete que la trajo no esperó respuesta. Descendió al trote por el camino cubierto de hojas y barro, perdiéndose entre la neblina. Frederick la abrió frente a la chimenea, con las manos frías. Ana, desde la cocina, observaba de reojo. No podía leer la expresión exacta en su rostro, pero lo vio tensarse. Leyó el contenido 2 veces, luego cerró los ojos y dejó que su cabeza cayera ligeramente hacia atrás. Fue solo un segundo, pero para Ana fue suficiente para entender que lo que sea que hubiera en esa carta lo había afectado. Él no dijo nada. Solo se levantó, dobló el papel cuidadosamente y lo guardó en su chaqueta. La tormenta exterior parecía haber amainado al fin, pero una nueva comenzaba a instalarse en el interior del pabellón. Esa noche, la fiebre regresó con violencia. Matías se agitaba en el lecho, sus mejillas encendidas, los labios resecos. Ana no pudo contenerse.
Lo rodeó con los brazos, intentando calmarlo con voz temblorosa, pero no reaccionaba. Sus susurros se volvieron súplicas, y luego lágrimas silenciosas que resbalaban por sus mejillas hasta caer sobre las sábanas. Se sentía sola, más sola que nunca. Sola con un niño que se apagaba y un hombre que no era suyo ni siquiera en la cercanía. Fue en ese momento que Frederick entró. No llamó. No preguntó. Solo abrió la puerta y la vio. Ella no lo miró al principio. Seguía sollozando, el rostro inclinado sobre el cuerpo del niño, una mano en su pecho, otra sosteniendo el borde de la manta. Frederick se acercó con pasos lentos. Se arrodilló junto a la cama. No dijo nada. Fue su mano la que tocó primero la de Ana, apenas un roce. Ella se sobresaltó, pero no la apartó. Luego colocó la otra mano sobre la frente del niño. Había calor. Demasiado. La respiración de Matías era entrecortada, jadeante, como si corriera en sueños. Ana no pudo contener un nuevo suspiro, esta vez más parecido a un gemido ahogado. Sus dedos buscaron los de Frederick, sin mirar, como si los reconocieran, y él los sostuvo. No por cortesía, no por obligación, sino porque no pudo evitarlo. Fue un instante, pero en ese instante, la tensión cambió. Se volvió algo más, algo que ninguno de los dos quiso nombrar. No hablaron, solo se miraron, las manos aún unidas, con la respiración contenida, como si ese contacto breve los hubiera arrancado de todo lo demás. La lluvia golpeaba apenas contra los cristales. Afuera, la tormenta había cedido. Pero dentro de ellos, una nueva amenaza comenzaba a tomar forma. El amanecer llegó con una claridad suave, dorada, y un aire frío que atravesaba las endijas de madera. Ana salió del pabellón temprano, envuelta en una capa sencilla, con una canasta de mimbre al brazo. Caminó con pasos lentos hacia el lindero del bosque, donde la leña solía acumularse bajo los abetos grandes. El suelo aún estaba húmedo, pero el cielo, aunque gris, ya no prometía tormentas. El aire olía a tierra, a hojas mojadas, a respiro. Se agachó para recoger algunas ramas secas cuando un sonido distinto interrumpió la quietud. El crujido de ruedas, el repique de cascos, el murmullo de voces contenidas. Levantó la vista. Entre los árboles apareció una carroza negra, adornada con detalles en plata, escoltada por dos jinetes de uniforme azul oscuro. Avanzaba con firmeza, sin vacilar en el terreno mojado. Las ruedas salpicaban barro en cada giro. El emblema del consejo brillaba en la portezuela. La puerta se abrió incluso antes de que los caballos se detuvieran por completo. Y de ella descendió una mujer envuelta en terciopelo azul oscuro, con un sombrero elegante y un porte que no necesitaba presentación. Avanzó con paso seguro, los guantes ajustados en las manos y la mirada helada. «Quiero ver al príncipe», ordenó. El ruido de los cascos aún resonaba cuando Ana bajó la vista y con la canasta aún a medio llenar, se obligó a moverse. Se apartó del camino con pasos lentos, clavando la mirada en el suelo húmedo, fingiendo que no había visto nada. Pero el eco de aquella voz, firme, elegante, con el tono de quien está acostumbrada a ser obedecida, se le quedó adherido como una espina bajo la piel. La mujer avanzó sin mirarla. No hizo el más mínimo esfuerzo por reconocer su presencia. La seda de su vestido oscilaba con la brisa helada, y cada paso que daba parecía marcar un territorio al que Ana jamás perteneció. La condesa Elisabeth von Wessel tenía el tipo de belleza que no buscaba agradar. Rostro anguloso, labios finos, ojos de un gris metálico que no pestañeaban más de lo necesario. Su abrigo azul oscuro contrastaba con el barro del bosque,
pero ni una gota lo había tocado. Detrás de ella, uno de los soldados la siguió a una distancia prudente, cargando un baúl de viaje. Ana giró apenas el rostro, solo lo suficiente para ver cómo la puerta del pabellón se abría. Niklas estaba allí, confundido, bajando la cabeza en un saludo que la dama no devolvió. Luego desaparecieron dentro. Durante un largo momento, Ana permaneció junto a la pila de leña, inmóvil, como si la tierra le hubiera crecido raíces en los pies. El aire se le volvió espeso en los pulmones. Había algo en esa mujer, en su forma de moverse, en su sola existencia, que no necesitaba explicarse. Sabía quién era. Lo supo antes de que Frederick dijera una palabra. Supo también lo que significaba. Volvió al pabellón sin hablar con nadie. Matías dormía. La fiebre había bajado un poco. Ana le humedeció los labios, le cambió los paños de la frente y cerró la puerta de la habitación, como si el mundo exterior ya no tuviera nada que ver con ella. Más tarde, al escuchar pasos y voces formales en el salón principal, no salió. La condesa caminaba como si fuera dueña del lugar, con esa cadencia precisa que tienen las mujeres que saben que jamás serán ignoradas. Cuando Frederick entró, su expresión fue tan contenida que parecía haber sido ensayada frente a un espejo. La saludó con un leve gesto de cabeza y extendió una mano que ella tomó con frialdad. No hubo beso en la mejilla. No hubo sonrisa verdadera. Solo la tensión disfrazada de cortesía. «Debiste avisar que estabas bien», dijo ella en voz baja, con palabras recortadas por la indignación contenida. No todos en la corte están dispuestos a suponer lo mejor de ti cuando desapareces sin explicación. «Estoy bien», respondió él, «y no desaparecí. Estoy exactamente donde necesito estar». Elizabeth dejó escapar una leve exhalación por la nariz. «Eso no impedirá que hablen». Se paseó por la estancia observando con desaprobación el mobiliario, los tapices apagados, el polvo acumulado en los bordes. Su mirada no era de incomodidad, sino de desdén. Luego, sin rodeos, preguntó por la joven que habían mencionado los sirvientes. Frederick dudó. Le explicó que se trataba de una campesina afectada por las lluvias, que había buscado refugio temporal con su hermano enfermo, que no representaba ningún problema. Elizabeth lo miró como si él hubiera pronunciado una blasfemia. ¿Una campesina? ¿Aquí? No tuve alternativa. «Oh, claro que la tuviste», respondió ella. «Pero elegiste actuar como un caballero romántico, en lugar de como el futuro regente de Salzburgo». Él no respondió. Ella se acercó un poco más, cruzando los brazos. «¿Acaso comprendes el tipo de rumores que esto puede desatar? ¿Sabes lo que se murmura en los pasillos del consejo? Que tu juicio se debilita, que no puedes mantenerte al margen de caprichos». Frederick apretó los dientes. Matías, el niño, casi muere en la puerta. No iba a abandonarlos. «No cuestiono tu compasión», dijo Elizabeth, aunque claramente lo hacía. «Pero hay formas de ejercerla sin comprometerte». Él alzó una ceja. «¿Comprometerme?» «Con la percepción que das al mundo. Ya es bastante que nuestra boda siga sin anunciarse formalmente. He venido precisamente para resolver eso. La corte espera una fecha. El arzobispo ha solicitado mi presencia. Y la tuya». Se hizo un silencio que ninguno quiso romper de inmediato. Elizabeth se acercó a una ventana. Observó la lluvia aún suspendida entre las hojas de los árboles. «Regresaremos al amanecer». Pero el destino tenía otros planes. Poco después, uno de los jinetes de la escolta regresó con el semblante sombrío. Uno de los caballos había resbalado en la bajada y se había lesionado.
No podrían partir esa noche ni la mañana siguiente. Habría que esperar al menos hasta mediodía, cuando llegaran refuerzos desde el castillo. Elizabeth tragó su disgusto sin demostrarlo del todo, pero en su mirada brilló una punzada de desagrado. El hecho de tener que compartir techo con una mujer del campo, aunque fuera por una noche, era humillante. A lo largo del día, Ana no abandonó la habitación. Sabía, por el ritmo de las pisadas, por los murmullos tensos, por el eco de puertas cerradas con demasiada fuerza, que algo había cambiado. No preguntó. No pidió explicaciones. Su mutismo era su única defensa. Frederick, mientras tanto, se movía por el pabellón con una inquietud nueva. Su mente viajaba entre los dos extremos, el deber que lo arrastraba hacia Elizabeth y esa presencia silenciosa que lo esperaba tras una puerta de madera, cuidando a un niño que no era suyo y a quien no debía nada. Cada vez que pensaba en Ana, en la forma en que había bajado la mirada esa mañana al ver a la condesa, algo se torcía en su interior. Una culpa extraña, más parecida a impotencia que a remordimiento. La noche cayó como una cortina densa. Elizabeth se retiró temprano, con una cena servida a puerta cerrada. Rechazó la compañía del príncipe y pidió que no se le molestara. Niklas llevó el servicio con discreción y no volvió a abrir la boca. Frederick se quedó en la sala central, junto al fuego, bebiendo vino sin sabor y escuchando el crujido de los leños. Por más que intentaba convencerse de lo razonable, de lo correcto, de lo que debía hacer, solo podía pensar en el sonido de un suspiro. Ese suspiro que había oído la noche en que tocó la mano de Ana. Fue ese recuerdo lo que lo impulsó a caminar por el pasillo, a pasos lentos, hasta la cocina. No sabía si la encontraría. No sabía si quería encontrarla. La encontró de espaldas, agachada frente a la chimenea, intentando encender la leña húmeda. El fuego chispeaba débilmente, sin terminar de prender. Sus hombros estaban tensos. El cabello, recogido de forma descuidada, dejaba ver la curva de su cuello. No se volvió al oírlo entrar. Solo dijo, sin emoción, «No necesito ayuda». Frederick no respondió. Se arrodilló junto a ella en silencio. Tomó un leño seco del rincón, colocó 2 ramitas cruzadas encima y acercó el yesquero con mano firme. Las llamas titubearon, luego comenzaron a crecer, alimentadas por la paciencia y el aire. Ana suspiró. Fue apenas audible, pero él lo sintió como un golpe leve en el pecho. Sus manos seguían cerca, demasiado cerca. No había palabras. Solo el fuego, el calor que aumentaba, y el reflejo de la luz danzando sobre sus rostros. Sus sombras temblaban contra la pared de piedra. Ana no lo miró al principio, pero cuando lo hizo, cuando sus ojos se encontraron en esa penumbra íntima y rota, el tiempo pareció detenerse. Frederick dio un paso hacia ella. Literalmente. Un pequeño avance. Una decisión inconsciente. Pero no pudo continuar. En el umbral de la cocina, de pie como una estatua tallada en hielo, Elisabeth von Wessel los observaba en silencio. Elizabeth no dijo nada. No esa noche. No al ver el fuego encendido ni los cuerpos detenidos en una cercanía que no tenía nombre. No al cruzar la cocina con paso lento, como si no hubiese visto, como si no importara. Solo cruzó el umbral, lanzó una mirada rápida, seca, afilada, imposible de leer, y se sirvió una taza de agua caliente que Niklas había dejado sobre la mesa. Luego, salió sin una palabra. Pero al amanecer, todo había cambiado. La condesa no alzó la voz. No acusó. No preguntó. Se limitó a ser amable. Demasiado amable,
Durante el desayuno, su tono era suave, su sonrisa breve, su postura perfecta. Cada frase que salía de su boca era una caricia cubierta de seda, con alambre en el centro. «Espero que hayas descansado, Frederick», dijo mientras untaba pan con mantequilla. «El clima te ha tenido secuestrado por demasiado tiempo. Y no eres tú cuando estás encerrado». Frederick, sentado al otro extremo de la mesa, asintió con vaguedad. Sus ojos pasaban de la ventana al plato, evitándola con una torpeza poco habitual. Ana sirvió el té en silencio. Elizabeth la observó brevemente, y luego continuó, con voz neutra. «No quise interrumpir tu momento junto al fuego anoche. Me pareció íntimo». Frederick tensó la mandíbula, pero no respondió. «Aunque no se preocupen, no soy de escándalos. Estoy acostumbrada a compartir la atención. La vida en la corte enseña muchas lecciones útiles, ¿no es cierto?» Ana se mantuvo de pie, con la bandeja en las manos, sin levantar la vista. Su corazón martillaba despacio, pero firme. Cuando Frederick se levantó de la mesa minutos después, Elizabeth lo acompañó con naturalidad, entrelazando su brazo con el de él como si fuera lo más habitual del mundo. Ana lo vio alejarse, con ese andar firme y correcto que ya no le pertenecía del todo. Durante el resto del día, todo fue cortesía. Frases pulidas, miradas contenidas, distancias medidas. Frederick, para no alentar más tensiones, evitó los encuentros a solas con Ana. Pasaba más tiempo en la sala, atendiendo detalles del pabellón, fingiendo revisar documentos. Incluso cuando Matías despertaba en la madrugada, ya no acudía. Niklas llevaba los remedios. Niklas encendía el fuego. Niklas abría las puertas. Anna comprendía el mensaje, pero comprenderlo no le dolía menos. Había una diferencia entre no tener lugar en el mundo de alguien y saber que ese alguien no haría nada por dártelo. Salió en la tarde, caminando sin rumbo claro. La lluvia había cesado, pero el aire seguía saturado de humedad. El musgo brillaba en las piedras y los árboles goteaban con lentitud, como si el bosque sudara sus propios secretos. Caminó hasta perder de vista el pabellón. Solo el sonido de sus pasos, de las ramas cediendo bajo su peso, la acompañaba. No sabía por qué se alejaba. O tal vez sí. Necesitaba espacio, aire, una razón para no llorar. Y fue entonces que lo vio. Un pedazo de papel, pequeño, doblado en dos, atrapado entre las raíces de un tronco viejo. No parecía basura, ni parte del paisaje. Era nuevo, caído. Lo recogió sin pensar. El sello en la esquina era conocido. Lo había visto en otros documentos de Frederick, en el pabellón. Pero este no estaba lacrado. Era una hoja suelta, doblada con prisa. Al abrirla, su respiración se detuvo. No era una carta completa, más bien, una nota privada. Corta, fría, escrita con una caligrafía precisa. Si el compromiso no se anuncia antes del término de la semana, el Consejo se verá obligado a intervenir directamente. El honor de tu difunta madre, que aún se sostiene gracias a la gracia del arzobispo, podría no resistir el escrutinio de ciertos rumores pendientes. Ana tragó saliva. No había nombres. No había firma. Pero lo entendió todo. El compromiso no era solo una formalidad. Era una cadena, una imposición. Y la amenaza era clara. La reputación de la madre del príncipe, quizá una figura sagrada para él, pendía de un hilo. Devolvió el papel al bolsillo de donde seguramente había caído. No sabía si Frederick lo notaría. No le importaba. Había algo más fuerte ahora, una certeza punzante. Él no era libre, y ella nunca lo sería.
Regresó al pabellón mientras el atardecer caía como una sombra sobre los campos. El aire olía a tierra recién removida. El viento soplaba con piedad. No vio a nadie en el pasillo. No escuchó voces. Solo el leve chasquido de la chimenea y el canto lejano de un ave nocturna. Fue hasta el establo. Necesitaba moverse, hacer algo con las manos, fingir que su pecho no dolía, que no le ardía la garganta. Se quedó allí, junto a los tablones, escuchando el resoplido lento de los caballos. Una gota de lluvia le cayó en la frente, luego otra. Una llovizna suave, sin furia. Sus ropas se mojaron poco a poco. No se cubrió. Pasaron minutos, quizá una hora, hasta que lo oyó. Pasos. Volteó sin sorpresa. Frederick. Estaba empapado hasta los hombros, la capa caída, el cabello oscuro pegado a la frente. Parecía haberla buscado. Pero no dijo nada. Ella tampoco. Se miraron en silencio. Y en ese silencio había más que en cualquier palabra. Él dio un paso. Ella no se movió. «¿Encontraste algo?», dijo él al fin. Ana bajó la mirada. Luego asintió. «No era mío», respondió. Frederick cerró los ojos un instante. El gesto fue de derrota, o de resignación. No debía enterarte así. «No importa cómo», dijo ella. Volvió a levantar la vista. Sus ojos estaban secos, pero su expresión era de hierro. «Tú ya sabías». Él quiso negar, explicar, decir que no tenía elección, pero no lo hizo. En vez de eso, dio otro paso, más cerca. La distancia entre ellos se hizo mínima. El aire estaba denso. La llovizna apenas se notaba. Solo existían ellos dos, en esa franja estrecha de terreno donde el deber y el deseo no sabían convivir. Ella no retrocedió, y cuando él alzó la mano, como para tocarle el rostro, no lo detuvo. Sus rostros se acercaron. Un aliento de distancia. El corazón de ambos palpitaba como un tambor silencioso, empujando contra todo lo que sabían que no podían tener. El roce fue inminente. Y entonces se escuchó el galope. Fuerte, rápido. Una silueta apareció en la entrada del establo, jadeante, cubierta de barro hasta las rodillas. «¡Mensaje del palacio!», gritó el jinete, sin desmontar. «El príncipe debe presentarse mañana ante el arzobispo para oficializar su compromiso». El amanecer se extendía sobre el valle como una bruma de incertidumbre. El cielo, aún cargado de humedad, mostraba franjas de un gris pálido que no prometía sol, pero tampoco lluvia inmediata. El aire tenía el peso de lo no dicho, y cada rincón del pabellón parecía retenido por un hilo invisible de tensión. Frederick se preparaba en silencio. El uniforme estaba dispuesto sobre la cama, la capa doblada con precisión, las botas limpias junto al arcón de madera. Niklas lo ayudaba a vestirse con movimientos calculados, sin conversación. El príncipe mantenía la mirada baja, concentrado en cada hebilla, cada pliegue. Su reflejo en el espejo mostraba un rostro sereno, pero bajo la superficie, la tormenta seguía latiendo. En otra parte del pabellón, Elizabeth ajustaba los guantes de cuero, su figura envuelta en una sobria elegancia que no permitía errores. Hablaba en voz baja con uno de los soldados que la escoltaría, dando instrucciones que sonaban más como advertencias. No miró a Frederick cuando lo vio pasar por el corredor, pero su cabeza se inclinó levemente, como si ya hubieran dicho todo lo que había que decir. Ana no se encontraba en el vestíbulo. Estaba en la habitación, arrodillada junto al lecho de Matías, quien dormía de forma entrecortada. Su piel aún estaba pálida,
pero respiraba mejor. El pequeño murmuraba palabras en sueños, algunas sin sentido, otras con una claridad que le partía el corazón. ¿Se va el señor Frederick?, preguntó de pronto abriendo los ojos con lentitud. Ana se quedó inmóvil. Asintió con suavidad, sin responder en voz alta. ¿Va a volver?, insistió él, con voz temblorosa, los ojos aún pesados por la fiebre. La pregunta cayó como una piedra en el pecho de Ana. No supo qué decir. Le acarició el cabello con los dedos torpes, sintiendo la necesidad de mentir, pero incapaz de hacerlo. No lo sé, susurró. El niño parpadeó. Luego volvió a cerrar los ojos, como si su mundo estuviera demasiado cansado para insistir. Ana se quedó allí, de rodillas, hasta que escuchó el sonido de los caballos preparándose, el traqueteo de los baúles, las voces organizando la marcha. Elizabeth, con su andar firme, cruzó el corredor sin voltear. Frederick apareció después, con una mirada perdida que evitó los rincones. No hubo palabras entre ellos. Ana no salió a despedirse. No sabía cómo. No sabía si debía. Horas después, cuando el pabellón había vuelto a la calma, una discusión breve estalló en la cocina. Uno de los criados, molesto por el desorden en los insumos, acusó a Ana de haber tomado víveres sin permiso. Ella lo negó con voz baja, pero firme. El hombre no cedió. El enfrentamiento fue corto, lleno de malentendidos que no necesitaban gritos, pero las palabras se clavaron como aguijones. Ana salió al bosque para respirar, para alejarse, para contener el temblor de manos que la rabia le provocaba. Avanzó por el sendero que llevaba a las caballerizas, con pasos que no eran firmes, pero sí determinados. El aire estaba más frío allí. La humedad subía desde el suelo, impregnando los bajos de su falda. Las ramas húmedas rozaban sus brazos, y su mente se perdió en el ritmo de su andar, buscando consuelo en el movimiento. Fue entonces que escuchó las voces, bajas, cercanas. Se detuvo de inmediato, tensando el cuerpo. A unos pasos, detrás de un roble ancho, vio dos figuras. Elizabeth era inconfundible. Estaba de perfil, hablando con un hombre alto, vestido con ropas sobrias pero de corte noble. Un consejero. Ana no lo reconoció, pero el sello de su bastón dejaba claro a qué esfera pertenecía. «Él ya está convencido», decía Elizabeth. «Solo falta presionar el momento adecuado». El hombre no respondió. Observaba con atención el papel que ella sostenía. Una carta. El borde lacrado. El consejo quiere resultados. «No escándalos», añadió él. «Y yo se los daré», respondió Elizabeth, segura. «Nadie quiere perder al príncipe en un mar de indecisiones. Lo que ocurrió en este pabellón no fue más que un desliz, una distracción conveniente. Si se le recuerda su deber, lo aceptará como debe hacerlo». «¿Y si la campesina habla?». Elizabeth sonrió sin calidez. «¿Hablar? ¿Quién la escucharía?». El consejero guardó silencio. Ana retrocedió un paso, pero una rama crujió bajo su pie. Se detuvo al instante, conteniendo el aliento. Nadie pareció haberla oído. El mundo giraba lentamente a su alrededor. La humedad se volvió insoportable. Su pecho dolía. No esperó a escuchar más. Corrió. Regresó al pabellón con los labios sellados por la rabia, la herida abierta, el orgullo destrozado. Todo cobraba sentido ahora. Las miradas, las atenciones, el fuego, las palabras suspendidas en el aire. No era más que un juego para él, algo pasajero, una distracción, como ella había dicho.
No era la primera vez que un noble tomaba lo que no le pertenecía, y luego regresaba a su mundo con las manos limpias. No iba a permitirlo. Entró sin saludar. Recogió lo necesario. Matías seguía dormido, pero ella lo envolvió con cuidado, lo cargó como tantas veces antes, y salió al camino. La carreta de uno de los campesinos vecinos aún se encontraba cerca, estacionada junto al pozo. El hombre, de rostro amable, no preguntó mucho. Bastó una súplica, una mirada cargada de urgencia para que aceptara llevarla. La carga fue ligera. Un bulto, un niño, una historia muda. Partieron antes del mediodía, sin que nadie lo notara. Horas después, el carruaje del príncipe cruzaba el puente que lo separaba de las tierras bajas, en dirección al palacio. El sol se escondía tras las nubes, y el murmullo del río era lo único que rompía el silencio. Frederick miraba por la ventanilla, sin ver. Elizabeth dormitaba a su lado, con la cabeza apoyada en un cojín. El sonido de los cascos marcaba el ritmo lento del regreso. Entonces, algo lo inquietó. El pabellón, al partir, había estado más silencioso de lo normal. Demasiado. Una sensación lo seguía desde que dejó la habitación. Un vacío. Giró hacia Niklas, que cabalgaba al costado del carruaje. «¿Dónde está la joven?», preguntó, sin alzar la voz. El sirviente parpadeó, desconcertado. «Creí que se había quedado en su habitación, Alteza». Frederick frunció el ceño. «¿Estás seguro?». Niklas negó lentamente. «Revisaré cuando regresemos». Pero algo en la mirada del príncipe cambió. «Dame el pañuelo», ordenó al notar el pliegue blanco en el asiento junto a él. Niklas lo recogió. Era de lino fino, no era de Elizabeth. Frederick lo desplegó. Una mancha ovalada oscurecía la tela, aún húmeda, aún tibia. Lágrimas. El carruaje continuó su marcha, pero Frederick ya no escuchaba el crujir de las ruedas ni el rumor del río. En su mano, el pañuelo temblaba con la brisa. El palacio no había cambiado, pero Frederick ya no lo reconocía. Los tapices aún colgaban con la misma solemnidad. Las lámparas se encendían cada tarde con la misma puntualidad ritual. Las reuniones del consejo seguían ocupando la gran sala de mármol, y las voces, educadas, medidas, hipócritas, llenaban el espacio con una gravedad que a él le parecía hueca. Regresó de la audiencia con el arzobispo sin escándalos, sin escenificaciones, sin comentarios públicos. La ceremonia había sido pospuesta, oficialmente por motivos administrativos, pero nadie osó preguntar más. La condesa Elizabeth se mostraba impasible, elegante como siempre, aunque sus silencios eran más afilados que sus frases. No insistía, no reclamaba, pero cada vez que se cruzaban en los corredores, su mirada decía lo que su voz no articulaba. «Te estoy esperando». Frederick respondía con la misma cortesía, pero el peso de su silencio crecía. En las reuniones escuchaba sin oír, firmaba documentos sin leer más allá de los títulos, daba su aprobación con un movimiento leve del mentón, respondía con evasivas a los ministros, con frases sin compromiso a los diplomáticos. Su atención estaba en otra parte, o más bien, en alguien. Los sirvientes lo veían pasar sin hablar. Se decía que había cambiado desde su regreso del pabellón, que ya no sonreía, que no tocaba el piano, ni caminaba por los jardines, ni montaba a caballo más allá de lo estrictamente necesario. Solo se encerraba en sus habitaciones, y durante horas no se oía más que el crepitar de la chimenea y el roce del papel. En lo alto de una repisa, detrás de un estuche de madera negra, el retrato que Ana había descubierto permanecía ahora a plena vista. Frederick lo contemplaba cada noche,
como si el rostro pintado pudiera ofrecer respuestas a una pregunta que no sabía cómo formular. Pensaba en ella, en Ana, en su manera de mantenerse erguida, incluso cuando todo parecía doblegarla, en sus silencios obstinados, en su ternura involuntaria, en su forma de desaparecer sin un solo adiós. La ausencia de su presencia era más punzante que cualquier reproche. En el sur del Principado, la nieve comenzaba a cubrir los campos. Los días eran cortos. El sol apenas se asomaba entre las nubes, y el trabajo en la granja era duro incluso para quienes llevaban toda la vida en ese entorno. Ana no se quejaba. No lo hacía nunca. Lavaba, cortaba leña, ayudaba con los animales, cocinaba para los demás jornaleros y recogía hierbas en la orilla del bosque para preparar los remedios de Matías. El niño había mejorado. La fiebre había cedido por completo y su rostro volvía a tener color. Jugaba con piedras, con palos, con lo que encontraba. Pero por las noches, cuando el frío se colaba entre las tablas de la cabaña y la luz del candil era lo único que los resguardaba, siempre preguntaba: ¿Vamos a ver al hombre del pabellón? Ana fingía no oírlo, o cambiaba de tema, o lo cubría con una manta y le besaba la frente, susurrando alguna historia vieja sobre lobos o árboles que hablaban con el viento. Pero el nombre quedaba flotando, no lo había olvidado. Lo intentaba, claro. Intentaba decirse que no era real, que todo había sido una fantasía alimentada por el aislamiento, por el cansancio, por la necesidad, que él, el príncipe, no podía sentir algo por alguien como ella. Pero entonces recordaba su mano en la suya, su voz susurrando a oscuras, el modo en que la miraba cuando creía que ella no lo notaba, y todo se desordenaba otra vez. En las jornadas de campo, cuando el cuerpo se cansaba hasta doler, su mente volvía a él. No a las palabras grandes, sino a los detalles mínimos. El modo en que sostenía una taza, cómo aflojaba los botones de su abrigo cuando creía que estaba solo. El olor a cuero de su capa mojada. Eran recuerdos pequeños, pero no la dejaban. Los días pasaban, uno tras otro, cubiertos por nieve y silencio. En Salzburgo, los informes llegaban a diario al palacio. Reportes sobre caminos cerrados, aldeas aisladas, cosechas perdidas. Frederick los leía mecánicamente, hasta que uno de ellos, sin advertencia, lo obligó a detenerse. Era un documento sencillo, firmado por un comerciante rural del sur. Enumeraba a los nuevos trabajadores llegados a su propiedad tras la inundación. Había perdido a muchos peones, pero entre los nuevos destacaba una joven de temple firme, con un niño de salud frágil, buena con las hierbas, reservada, trabajadora. Anna Baumgartner, decía la firma. El nombre se le clavó al príncipe como una aguja. No era solo la mención. Era la forma en que la describía, con exactitud, con una cercanía involuntaria. Mujer de ojos oscuros, mirada directa, no sonríe con facilidad. Cada palabra le golpeaba el pecho. Se quedó inmóvil. Leyó el párrafo otra vez, y otra. El corazón le palpitaba con fuerza, sordo, insistente. Entonces, dejó el informe sobre la mesa con manos temblorosas. En ese instante, la puerta se abrió. El mayordomo se asomó con expresión cauta. «Alteza, hay alguien que desea verle». Frederick levantó la cabeza con lentitud, aún atrapado en el eco del nombre. «¿Quién?» «Dice tener información sobre Anna Baumgartner». El joven estaba nervioso. Apretaba entre los dedos una gorra de lana remendada y evitaba la mirada del príncipe como si su sola presencia pudiera ofenderlo. El mayordomo, con su habitual reserva, cerró la puerta del despacho tras él, dejándolos a solas.
Frederick permanecía de pie, rígido, con el informe aún fresco en su memoria. El nombre de Ana vibraba en su interior con la misma intensidad con la que lo había sentido la última vez que la vio bajo la lluvia. De pie, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. ¿Tú conociste a Ana Baumgartner?, preguntó con voz baja, pero cortante. El joven asintió de inmediato. Tenía el rostro redondo, la nariz enrojecida por el frío y la piel curtida de quien trabaja en la cocina desde antes del amanecer. Sí, Alteza. Yo estaba en el pabellón, ayudaba en la despensa, molía especias. No hablé con ella más que un par de veces, pero... ¿Qué traes contigo? El muchacho extendió las manos con torpeza. Llevaba un bulto envuelto en un paño claro, atado con una cuerda sencilla. Con cuidado, colocó el paquete sobre el escritorio del príncipe. La señorita dejó esto antes de irse. Dijo que si yo tenía oportunidad, debía dárselo a usted. No supe cómo... Y después... me fui. No pude seguir allí. Frederick desató el nudo sin prisa. Dentro del paño encontró un pequeño botón metálico, de diseño sencillo pero reconocible. Uno de los que adornaban su chaqueta de viaje. Estaba rayado en un borde, como si hubiera sido arrancado. Lo sostuvo entre los dedos un momento, sin comprender. Luego, el joven le tendió un papel doblado en 4. Esto también. Lo escribió a mano. Yo no abrí nada. Lo juro. Frederick tomó la carta con manos tensas. La desplegó con cuidado. La caligrafía era inconfundible. Pequeña, precisa, sin adornos. No es una despedida. No sabría cómo escribirla. Solo quería dejar algo dicho, porque todo lo demás quedó suspendido. Yo no supe qué sentir, qué pensar, cuando ella llegó. Lo vi en sus ojos, en su forma de mirar cada rincón del pabellón como si no perteneciera y quisiera desalojarnos a todos. Y entonces entendí que nunca fui parte de ese lugar, que yo tampoco pertenecía allí. No era su culpa. No fue usted quien me lo dijo. Pero ella no necesitó palabras para hacérmelo saber. No estoy enojada, solo confundida. Tal vez usted también lo esté. A veces siento que no supe leer lo que pasó entre nosotros, o que lo leí bien, y por eso duele. Tal vez me equivoqué, tal vez no. No lo sabré, y no espero respuesta. Pero si alguna vez piensa en mí, recuerde que no me fui porque quise. Me fui porque pensé que debía hacerlo. Porque su mundo es de deberes, de silencios y de apariencias, y yo solo tengo palabras, torpes como esta carta, y un recuerdo que intento no revivir todas las noches. No había firma, ni fecha, solo esa última línea que para Frederick fue como un disparo suave al pecho. El botón cayó de su mano y rodó por la mesa. Se quedó sentado un largo rato, con la mirada perdida en el papel, mientras el joven esperó sin moverse, como una estatua. ¿Dónde fuiste después de dejar el pabellón?, preguntó Frederick por fin. Al sur, a casa de un tío, en el límite con Oberalm. Allí escuché que una mujer con un niño había sido acogida por una granja cerca del bosque. No puedo jurarlo, pero creo que era ella. Eso bastó. Esa misma noche, Frederick canceló su siguiente reunión con el arzobispo. Envió una nota al consejo informando que no atendería compromisos hasta nuevo aviso, por motivos personales. Luego pidió una reunión privada con Elizabeth. Se vieron en uno de los salones pequeños del ala norte. La condesa llegó puntual, vestida con un tono gris perla y el cabello recogido en un moño impecable. Entró sin emoción, como quien ya sabe lo que va a suceder. Frederick no la invitó a sentarse. Recibí una carta. Elizabeth lo miró sin pestañear. ¿De ella? De Ana.
Ella cruzó las manos frente al cuerpo. ¿Y qué desea que le diga? Que leí entre líneas todo lo que usted dejó fuera, replicó él. Sé lo que ocurrió en el pabellón. Sé que hablaste con uno de los consejeros y que preparaste una carta para presionarme antes de la fecha fijada. Y ahora lo sé por alguien que estuvo allí. Elizabeth inclinó ligeramente el mentón. No lo niego, pero no hice nada que no haya sido por el bien de tu casa. ¿Por el bien de mi casa? ¿O por el bien de tu posición? ¿Cuál es la diferencia, Frederick? La pregunta quedó suspendida en el aire. Él la observó con una calma nueva, una calma construida desde el fondo de la decepción. La mujer frente a él no era una villana. Era una pieza más de ese mundo al que ya no deseaba pertenecer. No puedo casarme contigo. Ella no se sorprendió. Solo lo miró con una tristeza muy controlada. ¿Vas a soportar el escándalo? Prefiero el escándalo a una vida sin verdad. Lo lamentarás, dijo ella sin amargura. Pero no me rebajaré a pedir explicaciones. Él asintió. Y no volvieron a hablar. Al caer la noche, Frederick pidió ropa sencilla. Un abrigo oscuro, pantalones de tela gruesa, botas sin insignias. No llevó escolta oficial. Solo 2 hombres de confianza, y la promesa de que nadie debía saber a dónde iba. Partieron bajo la luz tenue de los candiles, con la nieve cayendo en copos lentos, casi ceremoniales. Durante días cabalgaron a través de pueblos pequeños, mercados apagados por el frío, tabernas silenciosas donde las noticias viajaban de boca en boca. Frederick no daba su nombre. Mostraba el retrato de Ana a comerciantes, ancianas, niños. Algunos reconocían la cara, otros no. En una aldea al borde del río, un anciano señaló el sur. Una mujer así trabaja con los Kraus. Tienen una granja cerca del bosque, donde el viento corta hasta los huesos. Si ella es quien busca, allí la encontrará. No esperó más. Cabalgó con el corazón en la garganta, con la carta guardada junto al pecho, como un recordatorio de todo lo que había callado demasiado tiempo. Llegó al amanecer. El cielo estaba cubierto, pero la luz comenzaba a desdibujar las siluetas del campo. Vio la granja desde una colina. El humo subía de la chimenea. La tierra estaba cubierta de nieve, pero había huellas frescas cerca del pozo. Las gallinas picoteaban entre la escarcha y un perro ladró desde un rincón, sin entusiasmo. Se acercó despacio. Desde la ventana la vio. Ana salía con una cesta pequeña, un delantal deshilachado, las mejillas rojas por el viento, el cabello cubierto por una pañoleta oscura. Sus movimientos eran rápidos, concentrados, pero no apurados, como si llevara mucho tiempo en ese ritmo, como si ya no esperara interrupciones. Frederick descendió del caballo, dio un paso, y justo entonces la puerta de la cabaña se abrió. Un hombre salió tras Ana y le tomó el brazo con familiaridad. El hombre que salió tras Ana no era joven ni amenazante. Tenía la espalda encorvada por los años, las manos ásperas de trabajo y una manta echada sobre los hombros para protegerse del viento. Al tomar el brazo de Ana, no había rudeza, solo familiaridad. Frederick se detuvo en seco, no por celos, sino por el peso de lo desconocido. Ana giró al sentir la presión en su brazo. Al ver al hombre, solo asintió, tranquila. Pero cuando sus ojos siguieron la línea de su mirada y se encontraron con la figura de Frederick al pie del camino, todo su cuerpo se tensó. El canasto de leña resbaló levemente en sus manos. El hombre mayor también lo vio entonces. Lo reconoció de inmediato. Los ojos se le abrieron con una mezcla de sorpresa y alarma. Retiró la mano del brazo de Ana con rapidez, como si se hubiera quemado.
Majestad, balbuceó, inclinando la cabeza de forma torpe. No, dijo Frederick de inmediato, alzando una mano para detener cualquier gesto de reverencia. Por favor, no estoy aquí como príncipe. Ana no se movía. Seguía de pie junto al canasto, sin avanzar ni retroceder. Solo quiero hablar con ella, añadió Frederick, sin apartar la mirada de su rostro. A solas. El hombre asintió lentamente. Miró a Ana y luego a Frederick. Luego se giró con un leve suspiro y regresó a la cabaña sin hacer preguntas. El silencio quedó entre ellos como una pared invisible. Frederick avanzó con pasos lentos, sintiendo cómo cada uno crujía en la nieve. Detuvo su marcha a escasos metros. No más. No quería invadir. No quería presionar. Ana bajó la mirada por un instante. Luego la alzó de nuevo, con los ojos húmedos por el aire helado. No hablaba. Él respiró hondo. Recibí tu carta. Ella no reaccionó. Sus mejillas estaban rojas, pero no por vergüenza, por el frío. Y vi lo que ocurrió. Me lo contó el muchacho de la cocina. Supe lo que Elizabeth dijo, lo que te hizo creer. La voz de Frederick no era acusatoria. Era baja, honesta. No fue cierto, Ana. Nada de eso. Cancelé el compromiso. No por ti. Ni siquiera por ella. Lo hice por mí. Porque no podía seguir fingiendo. Ella parpadeó. La nieve caía en su cabello oscuro, quedándose en las fibras de la pañoleta. He vivido todos estos días sin saber si tenía derecho a buscarte, continuó él. No porque no quisiera, sino porque temía que me rechazaras. Pero no pude seguir sin intentarlo. Guardó silencio un segundo. No quiero excusas, ni promesas. Solo quiero que sepas lo que siento. Desde que te fuiste, no ha pasado un solo día sin que pensara en ti. No uno solo. Anna apretó el canasto contra su cuerpo, como si le ofreciera estabilidad. No tienes que decir nada, añadió él con suavidad. No vine a pedir. Solo vine a darte una elección que nunca tuviste. Se quedaron ahí, mirándose, mientras el viento soplaba con gentileza. Camina conmigo, pidió él, apenas un susurro. Anna dudó, pero finalmente asintió. Cruzaron los campos en silencio, dejando huellas paralelas en la nieve recién caída. Entraron al bosque, donde los árboles desnudos dejaban pasar la luz invernal en haces suaves. El crujido bajo sus pies era el único sonido. Ana no preguntó a dónde iban. No era necesario. Frederick se detuvo cerca de un roble antiguo, cuyos troncos entrelazados parecían abrazarse. Metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño objeto de plata, colgado de una cadena fina. Lo sostuvo frente a ella con los dedos expuestos al frío. Era de mi madre, dijo. Nunca lo he compartido con nadie. Ana lo miró, sin tocarlo. En este medallón hay una miniatura de su retrato y una flor seca, la primera que me dio cuando era niño. Cuando ella murió, me dijeron que debía guardarlo para alguien que considerara parte de mi familia. Extendió la mano. No tienes que aceptarlo, añadió, con voz casi temblorosa. Pero si lo haces, sabré que te quedas. Ana cerró los ojos un segundo. El aire entró por su nariz y le dolió en el pecho. Entonces, extendió la mano y lo tomó. No dijo nada. Pero en ese gesto estaban todas las palabras. Regresaron juntos. Al llegar a la granja, un grupo de hombres vestidos con capas oscuras esperaba junto al pozo. Uno de ellos llevaba un sello dorado en la solapa. Otro sujetaba un bastón de madera tallada con el escudo del consejo. El campesino que los había recibido los miraba desde la puerta, con expresión confundida.
Frederick soltó la mano de Anna con cuidado, avanzó unos pasos y se dirigió al grupo. ¿Vienen por la anulación?, preguntó sin rodeos. Uno de los emisarios, el mayor, asintió. El Consejo exige una explicación formal, Alteza. Su decisión ha provocado incertidumbre en los planes de sucesión y... No deseo explicaciones, interrumpió Frederick con voz firme. Solo una confirmación. ¿Se me reconoce como heredero legítimo del Principado? El hombre vaciló. Sí, por supuesto, Alteza. Su título no ha sido revocado. Entonces escúchenme con atención, dijo, alzando ligeramente la voz. Si no tengo derecho a elegir con quién compartir mi vida, entonces no deseo el trono. No bajo sus condiciones, no con sus reglas. Hubo un murmullo entre los hombres. Frederick dio un paso más. Estoy dispuesto a servir, pero no a vivir una mentira, no a llevar una corona construida sobre renuncias. Si eso no es aceptable para ustedes, estaré feliz de quedarme entre los míos, como uno más. El silencio fue absoluto. Los ojos de todos se movieron entre sí, buscando respuestas que ninguno tenía. El emisario mayor tragó saliva, asintió una vez, con rigidez. Su voluntad será respetada, Alteza. Se enviará un informe con su declaración. Y se comunicará al arzobispo. Frederick no respondió. Solo se giró y regresó junto a Anna, que lo esperaba al borde de los escalones de la cabaña, aún inmóvil, con el medallón en la mano. Él le ofreció la palma abierta. Ella la tomó. No hacía falta nada más. Mientras los caballos emprendían el regreso al norte, llevando consigo la noticia que pronto sacudiría los salones de Salzburgo, Anna y Frederick permanecieron juntos en la nieve, bajo un cielo blanco, sabiendo, al fin, que el amor que compartían era más fuerte que cualquier tradición impuesta. La primavera llegó sin anunciarse, como un suspiro tibio entre los valles blancos que comenzaban a despertar. La nieve se retiró poco a poco de los campos de Salzburgo, revelando pasto nuevo, suave como terciopelo, y flores silvestres que brotaban entre las grietas de la piedra. La luz era distinta, más amable, y el aire ya no llevaba cuchillas, sino perfume a tierra húmeda y a savia viva. En una propiedad al este del Principado, donde las colinas formaban pliegues suaves y las aves anidaban sin temor, Frederick y Anna habían encontrado un rincón al que ninguno de los dos llamaba refugio, pero que se sentía como un hogar. La finca pertenecía a la rama materna de Frederick. Había sido de su abuela, una mujer que, según los pocos relatos que se conservaban de ella, había amado las rosas más que a la nobleza. La casa era de piedra clara, con techos inclinados y balcones de hierro forjado, y una hiedra espesa trepaba por los muros, como si protegiera lo que dentro se gestaba. No era un castillo. No había salones ni mármoles. Solo estancias cálidas, suelos de madera y ventanas abiertas al campo. Allí, lejos del palacio, de las reverencias, de las reglas no escritas, Frederick delegó lo que pudo. El consejo, sorprendido primero, aceptó con reservas su decisión de permanecer en retiro administrativo. Él se mantuvo informado, pero solo de lo esencial. Las decisiones importantes se tomaban en conjunto, y cuando no podía evitar asistir a Salzburgo, lo hacía brevemente, y siempre regresaba antes del anochecer. Anna tardó en adaptarse, no por falta de voluntad, sino por la intensidad del cambio. De pronto, su mundo era más amplio, con nuevos sonidos, nuevos ritmos, nuevas preguntas. Se sentía como alguien que entra descalzo a un lugar sagrado, sin saber si puede quedarse. Pero Frederick no la empujaba, solo la miraba con ese respeto que no exige, que acompaña. Y día a día, sin darse cuenta, Anna comenzó a florecer.
Aprendía sobre cuentas, cultivos, distribución de víveres. Leía por las tardes, concentrada, con el ceño ligeramente fruncido. Le llegaban libros desde Viena, algunos sobre administración de tierras, otros de filosofía básica, incluso poesía. A veces leía en voz alta para Matías, que escuchaba con los ojos muy abiertos, sin entender del todo, pero disfrutando del sonido de su voz. Él, Matías, había cambiado también. El niño que había llegado envuelto en fiebre y miedo, ahora corría por los prados como si nunca hubiera conocido el dolor. Subía a los árboles bajos, atrapaba mariposas, gritaba su nombre desde los campos para asegurarse de que ella aún lo escuchaba. Reía con una soltura que desarmaba. Reía de verdad. No todo era fácil. Había días grises, momentos de inseguridad, silencios prolongados donde el pasado golpeaba. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes, cada vez más tenues. La ceremonia que selló su unión fue simple. No hubo iglesia ni nobleza, solo un claro en el bosque, los árboles testigos, un puñado de campesinos cercanos que ofrecieron pan y flores, y la promesa silenciosa de que esta vez sería diferente. Ana vestía lino blanco, con el cabello trenzado sobre un hombro. Frédéric no llevó insignias, solo una cinta en la muñeca izquierda, tejida por Matías, que él se negó a quitar. El medallón de su madre, ahora al cuello de Ana, brillaba con una luz discreta. Los días pasaban con una calma construida, frágil, valiosa. Hacían caminatas, plantaban semillas, hablaban poco, pero profundamente. Frédéric le preguntaba sobre su infancia, ella, sobre los libros que él leyó de joven. A veces discutían, a veces se reían tanto que no podían terminar una frase. El pabellón de casa, aquel donde todo había comenzado, fue restaurado con manos locales, no para volver a ser un símbolo de casa o aristocracia, sino como un espacio vivo, un refugio, una biblioteca para los niños de la región, un lugar para leer, escribir, aprender. La idea había nacido en uno de sus paseos, cuando Ana, observando el tejado cubierto de musgo, dijo en voz baja: «Aquí es donde comenzó a cambiar mi mundo». Él la tomó de la mano y respondió: «Entonces, hagamos que cambie el de otros». Ahora, el lugar respiraba vida nueva. Los muros habían sido reforzados, las ventanas ampliadas. Los estantes se llenaban poco a poco de libros donados. Había cojines de tela rústica para sentarse en el suelo y mesas largas donde los niños podían dibujar o leer. Matías fue el primero en entrar cuando se terminó la obra, con una risa desbordante. Esa tarde, bajo una lluvia ligera, Ana y Frédéric caminaron hasta allí sin paraguas. La lluvia era tibia, casi como un juego, y el aire tenía olor a tierra mojada y a promesas recién hechas. Cruzaron el umbral del pabellón y se detuvieron en el centro de la sala, aún vacía, aún silenciosa. No dijeron nada, solo se miraron. Él tomó su mano. Caminaron por la galería, rodeados de árboles jóvenes, con las hojas goteando como si el bosque mismo respirara. El sendero los llevó hasta un claro donde una nueva construcción se alzaba, aún con andamios, aún sin terminar. Una escuela. Ana la observó en silencio. Su rostro tenía una expresión que no se definía con facilidad. Orgullo, tal vez, o asombro, o simplemente paz. Frédéric no habló. Solo se acercó un paso más y la rodeó con el brazo. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y así, juntos, sin títulos ni protocolos, contemplaron el horizonte. Bajo el mismo cielo que un día los unió en la tormenta, no necesitaban palabras. En el silencio había amor. En el futuro
esperanza. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos que te haya emocionado tanto como a nosotros al contarla. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció la historia? Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas y qué fue lo que más te gustó. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le pones? Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar un like como muestra de apoyo. Eso nos motiva mucho a seguir creando y compartiendo más historias llenas de emociones y aprendizajes. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que en la pantalla final aparecerá una recomendación de otra historia emocionante y encantadora. Si quieres disfrutarla, solo haz clic en el video. Muchas gracias nuevamente por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.